Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre un concepto que, si bien no es nuevo, el concepto de maestro investigador, en esta oportunidad, en estos tiempos que corre, pues se ha revitalizado y se ha reconceptualizado y se plantea como un indicador muy sensible de la calidad de la educación. El concepto es el de maestro investigador. Y se plantea que todo profesor, maestro de un nivel o de otro, debemos tener como aspiración profesional el convertirnos en eso, en maestro investigador. Pero ¿es esto una utopía o una realidad posible? Iniciamos. Soy Ramón Ferreiro Gravier de Nova Southeastern University en el estado de la Florida, Estados Unidos. Soy profesor emérito de esta institución. Además, soy senior investigador del Miami Educational Research Institute, de la misma ciudad de Miami. Un título, por favor. Les voy a poner un relato, un breve relato, y quisiera que lo leyeran y a partir del mismo pensaran en un título. Los títulos son cortos, deben de recoger en esencia, como sabemos, de lo que se trata, es decir, lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno ve, y deben de ser sugerentes, ¿verdad? Y creativos a su vez. A ver quién da el título más creativo, sugerente, más interesante. ¿Listos? Por favor, lean. Muy bien, pues pudieran enviarme su título a esa dirección electrónica. El título dado al relato que acabamos de leer. A ver quién planteó el título más sugerente y así iniciamos una comunicación, un intercambio entre profesionales. Muy bien, el relato que acaban de leer, su autor es Papini. Seguro que lo conocen, que han oído hablar de él, o ahora en este momento pudieran buscarlo en su teléfono inteligente y tener más datos sobre el pensador, filósofo. Escribió, entre otras cosas, para hacernos pensar, el relato que acabamos de leer. Una pregunta. Pues el interés por el concepto de maestro investigador, rescatar ese concepto, ponerlo sobre la mesa, investigar sobre él, ha estado dado porque muchos de nuestros estudiantes de maestría y de doctorado somos una universidad líder en Estados Unidos en la formación doctoral de maestros y profesores del sistema escolar. Notábamos que un poco había un círculo, es decir, estudiaban maestría, estudiaban doctorado, estudian maestría, estudian doctorado, bueno, para ganar más, es legítimo, para ascender en el sistema a determinadas posiciones y cargos, es legítimo también, pero no basta. No basta. El estudio de una maestría y un doctorado es una decisión de vida. Es un proyecto de vida, va más allá de un mecanismo para ganar más o ascender a determinadas posiciones. Eso nos hizo, pues, desarrollar toda una serie de estudios, algunos paralelos, al unísono en el tiempo, y plantearnos un método, el llamado método Javi, conducente a la formación del maestro, del profesor, como un investigador. Eso lo hemos sintetizado en esta obra acabada de presentar en la Feria del Libro de Bogotá, que se titula, como ahí aparece, Cómo ser maestro investigador, el método Javi. No es un libro de texto de metodología de la investigación, es un vademecum. Recuerden la diferencia entre una obra, un libro de texto y un vademecum. Ahora,
Una condición necesaria para que cualquiera haga ciencia, trabajo científico de investigación, aplique el método científico en la actualidad, es la necesidad, ante todo, de cambiar la visión, la manera en que clásicamente, tradicionalmente se ha concebido el trabajo de la ciencia, el trabajo científico. Los tiempos corren y también la ciencia corre, es decir, todo cambia, también la ciencia cambia, se transforma y nuevos puntos de vista, nuevos enfoques se establecen en el trabajo científico. Sin duda que pueden gritarnos en algún momento cosas no muy agradables si seguimos empeñados en hacer ciencia a la usanza de la forma tradicional que se hacía hace 20, 30, 50 años. Aparece en pantalla un nombre y es una consultoría inglesa que produce cada cierto tiempo un informe, el llamado informe McKinsey. El informe McKinsey cada vez es más trascendente, cada vez impacta más la opinión de educadores y de directivos y líderes de la educación. Y entre otras cosas, y sintetizando el último informe de esa consultoría prestigiosa inglesa, aparece en pantalla lo siguiente: la calidad de la educación no puede superar la calidad de los profesores. Es decir, que debemos preocuparnos por el desarrollo profesional del maestro para garantizar la calidad de la educación. No hay de otra. Si queremos lograr calidad de la educación, es necesario preocuparse, invertir en el desarrollo profesional del maestro. Y esto tiene que ver con competencias didácticas, por supuesto, pero también con competencias para el trabajo de hacer ciencia. El maestro debe de concebirse como un profesional que en su actividad diaria exhiba competencias para la investigación educativa aplicada, no básica, pero sí aplicada, es decir, aquella conducente al mejoramiento de las condiciones en que tiene lugar el proceso docente educativo, el proceso de aprendizaje-enseñanza. De ahí el calificativo de aplicada, es decir, que tiene que ver con el mejoramiento de la práctica en que se desempeña cada uno de los maestros, cada uno de nosotros. Investigación educativa aplicada. Ahora, ¿este concepto es nuevo? No, no es nuevo. Prácticamente no hay nada nuevo bajo el sol. Y el de maestro, profesor, investigador, no es nuevo. Yo soy un estudioso de Vygotsky. Y Vygotsky, el genio, sin duda un genio de la psicología, el gestor del paradigma de la teoría sociocultural, en los primeros años del siglo pasado planteó y desarrolló el llamado experimento formativo. Los exhorto a buscar en la literatura experimento formativo, de corte al estilo de los planteamientos de Vygotsky. ¿Qué entendía Vygotsky por experimento formativo? Y en esencia es que el maestro, en su relación con el contenido de enseñanza, en su relación de mediador con el grupo de estudiantes, fuera capaz de experimentar, pero siempre sin perder el norte, formando a sus alumnos. Es decir, es una idea brillante planteada por Vygotsky en los primeros años del siglo pasado.
Bueno, otros antecedentes de este concepto que estamos revitalizando, que estamos reconceptualizando y que realmente llama poderosamente la atención a varios líderes científicos en la actualidad, como antecedente aparecen en pantalla. 3 movimientos importantes. Uno, europeo, y que llegó a América Latina, el de escuela activa, el de escuela nueva. Otro, eminentemente inglés, de Inglaterra, el del nuevo currículum, y uno en Estados Unidos que tiene que ver con la democratización de la escuela. Ahora, si revisan, se van a encontrar que todo el mundo menciona a Steinhaus como la persona que en Occidente, recuerden que Vygotsky es de nacionalidad rusa, que en Occidente pues planteara la idea del maestro como el profesor, como investigador. En este libro que aparece en pantalla, que sin duda es una joya de la literatura pedagógica, ustedes pueden encontrar los planteamientos de Steinhaus con relación al profesor como investigador del currículum que desarrolla con sus estudiantes en el salón de clase, en el aula. O sea, hay antecedente. El concepto, como otros tantos, se va formando poco a poco a través del tiempo. Hay un movimiento importante en la década de los años 80, que es el llamado movimiento cognitivista. Claro, toda una serie de líderes, yo diría que desde Hegel, filósofo alemán, Vygotsky, Feuerstein, Lorenzo de Val, un español distinguido, fueron gestando el concepto de maestro mediador y a su vez el concepto de maestro investigador. Recordemos, hagamos un paréntesis, que cada posición teórica, cada paradigma psicopedagógico ha tenido un modelo, un ideal de profesor para su marco de ideas, para sus planteamientos. El cognoscitivismo planteaba el de maestro investigador, mientras, vuelvo a la lámina anterior, el constructivismo plantea, y el sociocultural, el de maestro investigador. Otro antecedente, sin duda, que está en el movimiento de investigación-acción, que, bueno, pues todavía se hace investigación-acción, pero tuvo un momento en los años 80 de la década pasada en que acaparó la atención y también la práctica. Les comparto este pensamiento de uno de los líderes más importantes del movimiento de investigación-acción. Ahí está la esencia de un maestro que no solamente, entre comillas, transmite información, no solamente brinda, desarrolla lecciones, sino un maestro que va más allá y averigua, explora, investiga sobre el desarrollo de su práctica profesional. Otro antecedente es el movimiento de democratización de la ciencia, que tiene entre sus exponentes más notorios al venezolano Luis Alberto Machado. Localícenlo en internet, conózcanlo y busquen sus 2 obras pilares. Una, la democratización de la enseñanza, de la educación, y la otra, la revolución de la inteligencia. A partir de Machado y de toda una serie de seguidores, se planteaban cosas muy interesantes como el acceso de todos a la información y la necesidad de compartir la información. Bueno, otro antecedente ya más reciente, mucho más reciente, de los años 90 del siglo pasado, es la revolución en la metodología de las ciencias sociales, que entre otras cosas plantea con seriedad y con rigor, por ejemplo, modalidad, enfoque como el cualitativo en las investigaciones educativas. Y aquí
una mención aparte a un gurú, a un líder científico, de opinión científica. Localícenlo en su teléfono celular. Tengan en su biblioteca personal una de sus obras. Sin duda alguna, la persona más influyente en cuanto a metodología del investigador, de la investigación. Criswell, John W. Criswell. Sin embargo, un maestro investigador no se forma cursando, valga la redundancia, los cursos de metodología de la investigación que hay en los programas de maestría, de doctorado o bien de licenciatura. Estos contribuyen, es cierto, pero no es suficiente. Bueno, por otra parte, si bien es cierto que hay todos estos antecedentes que hemos mencionado, hay quienes, y son personas respetables, expresan zapatero a su zapato y plantean que el maestro debe de ocuparse de su tarea esencial. ¿Y qué es o cuál es la tarea esencial según estos expertos, entre comillas, desde mi punto de vista de la educación? Bueno, pues la ocupación esencial es transmitir, desarrollar, brindar, dictar lecciones, conferencias, clases. La labor del profesor investigador en los nuevos tiempos se ve no solamente, y aquí ya parte de la reconciliación, de la reconceptualización, no solamente en el nivel de áulico, en el nivel del aula, de investigar la práctica de él con relación al currículo en el aula, sino más allá, a nivel de institución y, ¿por qué no?, más allá, a nivel de comunidad y de sociedad. Estamos hablando de maestro investigador, de profesor investigador, un concepto no nuevo, pero que se está en proceso reconceptualizando. ¿Por qué? Porque se considera un indicador sensible, muy sensible, de la calidad de la educación. Les doy 30 segundos para que piensen o revisen los apuntes que hayan realizado hasta el presente. 30 segundos. Revisen los apuntes porque se nos cayó la señal. Muy bien, continuamos. Y en esta recta final, en la segunda y última parte, quisiera hablarle de algunas competencias que sin duda tiene que tener como condiciones, exhibir como condiciones un maestro que aspira a ser profesor investigador. Ya trabaja en un nivel u otro, ya trabaja en un tipo de institución escolar u otra. Veámoslo. Primero, lo primero. ¿Y qué es lo primero? Bueno, pues miren, usted puede tener un libro de cocina y tener esa información y sin embargo no saber cocinar. Usted puede saber el código oficial de cómo conducir y sin embargo no saber manejar, conducir un carro. Es decir, hay una brecha entre tener información y ser capaz de. Para nosotros una competencia es ser capaz de realizar algo. En este caso, en nuestra área, en nuestra profesión, ser capaz, además de didácticamente ser excelente maestro, profesor, ser capaz de investigar nuestra práctica. Ahora, hay una condición, y les presento a este joven profesor universitario, ahí aparece el nombre, y como buenos profesores que somos, los invito a que ahora mismo en su teléfono celular lo busquen, lo encuentren. Fíjense a qué universidad pertenece. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque hace 2 o 3 años aproximadamente
el señor White, el joven White, pues promovió una discusión muy grande y planteó que para ser un buen catedrático académico, profesor universitario, para ser profesor investigador, uno no podía ser visitante digital, sino que tenía que ser residente digital. Es decir, no basta con mirar los correos electrónicos una vez a la semana, o no basta con tener el Facebook. No. Hay que hacer vida, profesionalmente hablando, en el mundo, en el entorno digital. Y caracterizó de una forma brillante, cómo somos o cómo debemos de ser los residentes digitales a contraposición de los visitantes. Ahí están las características de un visitante y aquí están, según White, las características de un residente. ¿A qué debemos de aspirar? A cada vez más ser residentes digitales, como una condición esencial para una docencia de calidad, como una condición esencial, sine qua non, para convertirse poco a poco en profesor investigador. He aquí el blog en donde apareció el artículo que hago referencia, que provocó un intercambio muy grande de opinión. Aquí la dirección electrónica, los invito a visitarla y pues seguir a este joven talentoso. Y aquí la portada, el cover del artículo al que le hago en mención. En definitiva, una condición para ser profesor investigador es sin duda el ser residente, yo diría ciudadano digital. Otra condición. Bueno, a partir de Lewin han ido evolucionando el concepto de grupo. La ciencia, lo sabemos, es un fenómeno, un proceso social y como todo evoluciona, cambia, se transforma. El concepto original de grupo planteado en la literatura, en la psicología social por Lewin, alemán, radicado en Estados Unidos, que realmente aportó considerablemente a la comprensión de los grupos humanos, se ha ido transformando a través del tiempo y ahora se habla de PLE. Sí, escucharon bien, PLE. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es eso de PLE? ¿En qué consiste? Más aún, ¿cómo esto PLE, PLE, es actualmente la evolución o el estado natural, producto de la evolución del concepto de grupo? ¿De acuerdo? Pues miren, los invito a buscar en qué consiste y cómo más aún debemos tener nuestro PLE. ¿De acuerdo? Nuestro personal, o sea, nuestro ambiente, entorno personal de aprendizaje. Los invito a buscar. No es posible hacer ciencia en solitario. No es posible convertirse en profesor, investigador en solitario. Tenemos que tener o formar parte de esa llamada ecología de aprendizaje que se da cuando intercambiamos con otros que tienen intereses profesionales similares, cercanos a los nuestros. Y la presencia o el mundo digital ayuda considerablemente a esto. Si estudiamos una maestría, si estudiamos un doctorado, si queremos ser cada vez más maestro, profesor, investigador, no queda de otra. Tenemos que socializar procesos y resultados parciales. Procesos y resultados, entre comillas, terminales. En esa espiral de crecimiento profesional que da también crecimiento de tipo personal. Apuesten a la creación de sus entornos personales de
aprendizaje. Y verán cómo esa socialización con otros que pueden estar cerca o lejos, que se hace de manera digital y que no quita, no suprime la presencialidad, ni mucho menos los contactos presenciales. Y ahí tenemos una diversidad cada vez más grande de alternativas tecnológicas que nos permiten crear esos entornos, esas redes sociales digitales para ayudarnos en nuestro crecimiento profesional. Preguntaría, ¿cuántos de nosotros tenemos un blog o tenemos tweets o hacemos portafolios digitales, etcétera? Estamos en la recta final. Otra condición, la tercera, para ser maestro investigador. John Dewey es sin duda el pedagogo norteamericano por excelencia. Iluminó, entre comillas, a la pedagogía, a la didáctica anglosajona norteamericana de ese enfoque tan marcado positivista, pragmatista. Y él con sus palabras de su época, reflejando la teoría y la práctica pedagógica de su momento, fue capaz de plantear con mucha precisión y mucha claridad que la experiencia juega un papel importante, pero que no basta. La experiencia es superior, es trascendente en la misma medida en que se piensa, se reflexiona sobre ella. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aportó? ¿Qué dejaría de hacer si volviera a empezar? ¿O qué cambiaría? Y eso no es más que el concepto actual de metacognición. Un concepto que tiene sus raíces, volvemos a Vygotsky, y que Faber en la década de los años 70 internacionalizó desde Norteamérica. Estamos trabajando, hemos trabajado, seguimos trabajando en la precisión de las competencias básicas para la investigación educativa aplicada, de forma tal de que las competencias a desarrollar, permita de forma consciente el desarrollo de las condiciones para convertirnos en maestro investigador. Los invito a buscar el método Javi, que es un método que le permite al maestro en el ejercicio de su profesión ser maestro investigador y que tiene, entre otras, muchísimas bondades. Aparece en pantalla, no las voy a enumerar. Véanla, léanla, pero sobre todo busquen información al respecto y, lo más importante, tomen la decisión, si no lo han hecho, de poco a poco, cada vez más, investigar sobre su práctica profesional, a nivel de aula, a nivel de institución o de comunidad o sociedad. Pues, ¿qué sería del mundo, del magisterio, qué sería de la sociedad si cada uno de nosotros cada vez fuera más profesional? Muchísimas gracias, sigamos en contacto.